Shalom, Masejet Shabbat, la página Kuf Aleph, Amud Aleph, estamos en la séptima línea, en la segunda palabra. Dice la Gemara, Amar Rav Huna, Ani Beitzata de Meishan, que sí son barcos, Beitzata, barcos pequeños, que en la parte de abajo de ellos se iban y se formaban más y más angostos, hasta el punto que llegaban, dice Rashi, a ser tan pequeños como el filo de un cuchillo. De Meishan, del lugar Meishan. En metaltelin ben ela be'arba'a amot. No se puede letaltel en ellos más de 4 amot. Quiere decir que ellos mismos no son considerados un dominio privado. Aunque tienen la altura de 10 tfajim. De todos modos, como la parte de abajo no tiene el ancho de 4 tfajim, entonces vemos la parte de arriba, la parte de los lados del barco, que está como colgado, como abajo no tiene 4 tfajim, lo vemos como colgado y entonces no forma una mejizá, y entonces por lo tanto el barco no es reshut hayahid, entonces no se puede letaltel en él más de 4 amot. Dice la Gemara, velo amaran, ela she'en bepachot mishlosha arba'a, aval yesh bepachot mishlosha arba'a leitlan ba. Dice la Gemara, esta halajá que dijo Rav Huna se cumple mientras no haya el ancho de 4 tfajim hasta la altura de 3 tfajim. Quiere decir, si se vuelve más ancho de 4 tfajim después de subir 3 tfajim, es que decimos que no se puede letaltel en ella. Pero si hay un ancho de 4 tfajim hasta la altura de 3 tfajim, en ese caso, aunque debajo de eso no hay el ancho de 4 tfajim, no importa, y si lo vemos como mejizot completas y se forma reshut hayahid en ese barco. Sigue la Gemara, dice, Ve'imalinu kani ve'ubeni leitlen ba. Otra posibilidad, si se llenó el barco, la parte de abajo la llenaron con cañas y con hojas de árboles, etc. Quiere decir que está llena la parte de abajo. Entonces, si de la parte donde está llenada para arriba hay 10 tfajim, en ese caso, y hay el ancho de 4 tfajim, desde esa parte, entonces sí se forma un dominio privado. Pregunta la Gemara, Matkifla Rav Nachman, Veleima gud achit mechitzta. Pregunta Rav Nachman, también en el primer caso, el caso que no llenaron la parte de abajo del barco, o que se vuelve ancho 4 tfajim solo después de la altura de 3 tfajim, de todos modos, que dijimos que vemos las mejitzot de los lados como si estuviera colgado. De todos modos, hay una halajá que es llamado gud achit mejitzta, que es que nosotros vemos como si la mejitza bajaría hasta abajo, hasta el piso. Entonces, si vemos las mejitzot como si bajan hasta abajo en la tierra del mar, entonces se forma un dominio privado. ¿Por qué dijo Rav Huna que no se puede letaltel? Sigue Rav Nachman y dice, Milotani, ¿acaso no dice la Braita? Rabbi Yossi be Rabbi Yuda Omer, Na'atz kane bereshut arabim, u berashot raskal, el que metió un palo en la tierra de reshut arabim, alto, y encima de él puso un trascal, que es una canasta, vezarak venach al gabav chayav, y tiró sobre la canasta algo, tiene que traer corbán. Ahora, ¿cómo se formó sobre la canasta un dominio privado? El palo mismo no tiene el ancho de 4 tfajim. Y la canasta misma, los bordes de ella, los mejitzot de ella, no son del alto de 10 tfajim. ¿Cómo se formó un dominio privado sobre ella? Al ma'amrinan gud achit mejitzta. Quiere decir que vemos las mejitzot de la canasta como si bajan hasta abajo y entonces se forma sobre ella un dominio privado. A Hanami, también con respecto al barco, Neima gud achit mejitzta. Digamos que vemos las paredes como si bajan hasta abajo, y entonces el barco sí es un dominio privado. Dice la Gemara, Matkifla Rav Yosef. Rav Yosef hace una pregunta sobre la pregunta de Rav Nachman. Velo shmi'a lahu, ¿acaso no escucharon? Leha de amar Rav Yehuda, amar Rav Uma tuba mishum Rabbi Chia, vetaniala, con respecto a la misma braita de Na'atz Kane, que puso un palo en reshut arabim, vajajamim potrin, que jajamim opinan que el que tiró algo encima de la canasta está patur. Quiere decir que vemos que la opinión de jajamim es que no se dice gud achit mechitzta. Dice la Gemara, amarle a Abaye, le dice a Abaye Rav Yosef, ve'at lo tisbera, y tú no piensas que se dice gud achit mechitzta.
Ve'atania está escrito en otra braita, amud, una columna, birshut harabim, gvoa asara, que está en el dominio público, pero tiene la altura de 10 tfajim, ve'rachav arba'a, y tiene el ancho de 4 tfajim, ve'en be'ikaro arba'a, pero en la parte de abajo de él no tiene el ancho de 4 tfajim, ve'yesh bakatzar shelo shlosha, y quiere decir, y la parte que no tiene el ancho, la parte de abajo que no tiene el ancho de 4 tfajim, tiene la altura de 3 tfajim. Entonces tenemos una columna que empieza menos del ancho de 4 tfajim, sube de esa forma 3 tfajim, y de ahí en adelante se forma en algún momento 4 tfajim. Y dice la braita, vezarak venach al gabav hayav, y si una persona tiró algo encima de esa columna, sí tiene que traer korban. Entonces vemos, al ma'amrinan gud achit mechitzta, vemos que sí decimos que las mechitzot es como si bajaran hasta abajo. Entonces lo mismo con el barco, ahanami gud achit mechitzta. Ahora, y lo que tú preguntaste, entonces, ¿por qué con el palo y la canasta encima no dijimos gud achit mechitzta? Midei aire, ¿acaso es un caso parecido? Atam aviale mechitza shagdaim bok'in ba. En ese caso, como la canasta es mucho más ancha que el palo donde está puesta, entonces los animales pasan por debajo de la canasta. Como los animales pasan por debajo de la canasta, es que no se dice gud achit mechitzta. Aja, en el caso de los columnos y del barco de nosotros, había la mechitza she'en agdaim bok'in ba. Es una mechitza que los animales no pasan por debajo. En la columna, como la diferencia entre la parte corta y la más ancha es poquita, los animales no pasan al lado de ella y no dañan la ajá de gud achit mechitzta. Y en el barco también no hay animales que pasen por debajo, por lo tanto no hay el problema y sí se dice gud achit mechitzta. Entonces Abaye concluye que sí se dice, a menos que pasen animales por debajo. Pregunta a la Gemara, amar le Rav Acha berei de Rav Acha le Rav Ashi gabei sfina nami ha'ika bekiat dagim. Le pregunta a la Gemara, de todos modos también en el barco si hay animales que pasan por abajo, los pescados. Entonces, ¿por qué no decimos que esa es la razón que Rav Una dijo que en el barco no se forma el dominio privado? Amarle le dijo, bekiat dagim lo shmei bekia. Lo que pescados pasen por debajo no tiene importancia. Explica Rashi porque no se ven. Entonces no molestan a la halajá de gud achit mechitzta. Uminate, ¿de dónde aprendemos que pescados no anulan la posibilidad de gud achit mechitzta? De Ba'aminei Rabbi Tavla Merav. El Guilén dice que hay que decir aquí Rav y no Rabin. Entonces, Ba'aminei Rabbi Tavla Merav, mechitza tluya mau shetatir bechurba. Una jurba que es una casa abandonada, que es común que se caigan las paredes de ellas, pero queda una columna, queda una línea de pared arriba, y eso puede ser una mejitza, eso es una mejitza que está colgada. Entonces le preguntó, ¿esa mejitza que está colgada sirve como mejitza para que la jurba, la casa misma, sea considerado un dominio privado y la gente pueda letaltel adentro de ahí o no? Ve'amarli le contestó, en mejitza tluya materet, una mejitza que está colgada no permite, no hace que lo que esté adentro de ella sea considerado un dominio privado, ela bemaim, solamente cuando está encima de agua. Kalu she'ekilu jajamim bemaim. Los jajamim en ese caso hicieron que la halajá quede con el gud achit mechitzta para que se pueda llenar agua en lugares donde, como vimos en la página anterior, que si uno quiere llenar agua al barco, entonces hacían mechitzot colgadas y entonces traían el agua a través de esas mechitzot. Entonces, en agua dejaron la halajá de gud achit mechitzta y se puede ver todo lo que está dentro de ellas como un dominio privado. Ahora, pregunta la Gemara, veamai, ¿por qué en el agua sí se puede? Ha'ika bekiat dagim, si hay el movimiento de los pescados debajo de las mechitzot, entonces debería ser que dañan la gud achit mechitzta. El ashmamina bekiat dagim lo shma bekia. De aquí aprendemos que los pescados no molestan a gud achit mechitzta, como dijo Rashi, porque no se ven. Y hasta aquí Kuf Alef Amud Alef. Muchas gracias. Beatzlacha.